Mi esposo me engañó mientras estaba embarazada y me echó con nuestros hijos para meter a su amante, pero ahora él lo perdió todo. Cuando Russell me dijo que teníamos que hablar, no imaginé que mi vida entera estaba a punto de desmoronarse. Llevábamos juntos 15 años, teníamos 3 hijos hermosos y pensé que habíamos construido algo sólido, algo que duraría para siempre. Estaba equivocada en todo. Resulta que durante los últimos 2 años Russell había estado teniendo una aventura con Sharon, una mujer que conoció en su trabajo. Lo peor de todo es que esto comenzó cuando yo estaba embarazada de nuestro tercer hijo, nuestro bebé, que ahora tiene apenas 2 años. Mientras yo lidiaba con las náuseas matutinas, los antojos y el cansancio del embarazo, él estaba construyendo una vida secreta con otra mujer. Me enteré de la peor manera posible. No fue porque él tuviera la decencia de confesarlo, fue porque la misma Sharon apareció en nuestra puerta un día exigiendo hablar conmigo. Dijo que estaba cansada de ser el secreto, que Russell le había prometido que dejaría a su familia, pero que seguía posponiendo las cosas. Recuerdo estar parada ahí en shock absoluto mientras esta mujer me contaba detalles íntimos de su relación con mi esposo. Russell llegó a casa ese día y encontró todo el caos. Sharon todavía estaba ahí, yo estaba llorando y los niños estaban confundidos preguntando qué pasaba. En lugar de disculparse, Russell se puso furioso conmigo por haberle abierto la puerta a Sharon. Intenté salvar el matrimonio después de 15 años juntos, le pedí que cortara todo contacto con Sharon, que fuéramos a terapia de pareja. Russell aceptó al principio, pero 2 semanas después encontré mensajes en su teléfono. Todavía le estaba escribiendo a Sharon diciéndole que solo necesitaba un poco más de tiempo. Cuando lo confronté me dijo que no era él quien se iría de la casa, que la casa estaba a su nombre porque la había comprado antes de casarnos, que técnicamente yo no tenía ningún derecho legal sobre la propiedad, nunca me había agregado al título. Me dio 2 semanas para encontrar otro lugar donde vivir, 2 semanas para empacar toda una vida. Lo peor es que la razón era para que Sharon pudiera mudarse. Quería meter a su amante en la casa familiar inmediatamente. Llamé a todos los que conocía buscando ayuda. Finalmente mi amigo Alan me ofreció una solución temporal. Tenía un garaje en su propiedad que había renovado hace unos años. Estaba a unas 2 horas de distancia de donde vivíamos, pero era lo único disponible que podía pagar. El día de la mudanza fue uno de los más difíciles de mi vida. Mis hijos mayores de 12 y 9 años entendían lo suficiente para estar tristes y confundidos. Mi hija Emma no paraba de llorar diciendo que no quería dejar su cuarto, sus amigos, su escuela. Mi hijo Daniel estaba más callado, pero podía ver la tristeza en sus ojos. La bebé Sophie de 2 años era la única que no entendía lo que estaba pasando. Russell ni siquiera ayudó a mudarnos, se quedó encerrado en su oficina todo el día mientras Alan y yo cargábamos cajas. Cuando nos íbamos vi a Sharon llegando con sus propias cajas, ni siquiera había esperado a que saliéramos completamente. La vi entrar como si fuera su derecho. Ese fue el momento en que algo se rompió dentro de mí. No era solo dolor o tristeza, era una rabia profunda que nunca había sentido antes. El garaje de Alan era pequeño, pero estaba limpio y tenía lo básico. Alan había instalado literas para los niños y había conseguido un sofá cama para mí. Esa primera noche fue surrealista. Emma lloraba en silencio en su litera superior, Daniel fingía estar dormido. Yo me quedé despierta toda la noche preguntándome cómo había llegado a esto. Los primeros días fueron los más difíciles. Tenía que llevar a Emma y Daniel a sus antiguas escuelas porque no quería sacarlos a mitad del año escolar. Eso significaba levantarme a las 5 de la mañana para hacer el viaje de 2 horas, dejarlos en la escuela, regresar para cuidar a Sophie y luego hacer el viaje de regreso para recogerlos por la tarde. Estaba exhausta todo el tiempo, pero no podía dejar que los niños me vieran derrumbarme. Emma empezó a tener problemas en la escuela. Sus calificaciones bajaron y sus maestros me llamaron preocupados. Daniel se volvió más retraído, dejó de hablar sobre su día, solo jugaba videojuegos en la vieja tablet que Alan nos había dado. Russell apenas llamaba para hablar con los niños. Cuando lo hacía eran conversaciones breves donde él preguntaba generalidades, pero nunca se disculpaba por lo que nos había hecho. Una vez Emma le preguntó si podían ir a visitarlo y él dijo que todavía no era un buen momento, que Sharon todavía se estaba acomodando, le estaba poniendo a su amante por encima de sus propios hijos. Económicamente las cosas eran muy difíciles. Mi trabajo de medio tiempo apenas cubría lo básico, estaba gastando casi todo en gasolina. Russell había dejado de depositar la manutención que habíamos acordado informalmente. Cuando lo confronté dijo que ya no tenía las mismas obligaciones porque yo me había llevado a los niños. Contraté a una abogada llamada Janet, le expliqué toda la situación y ella inmediatamente me dijo que tenía un caso fuerte. El hecho de que Russell me hubiera echado para meter a su amante jugaba a mi favor. Janet me explicó que necesitábamos documentar todo, cada gasto, cada vez que Russell no cumplía con ver a los niños, cada mensaje donde él mostraba que estaba priorizando a Sharon sobre sus hijos. Empecé a llevar un registro detallado de todo, guardaba recibos, tomaba capturas de pantalla, anotaba fechas y horas. Entonces mi pregunta para ustedes es, ¿estoy haciendo lo correcto al documentar todo esto? ¿Debería estar enfocándome solo en ayudar a mis hijos a adaptarse? ¿Cómo puedo ayudar a Emma y Daniel cuando yo misma apenas estoy manteniéndome a flote? Actualización 1. Han pasado 6 semanas desde que nos mudamos al garaje de Alan y quiero agradecer a todos los que comentaron. Sus palabras de apoyo realmente me ayudaron. Algunas cosas han mejorado, otras han empeorado. Seguí el consejo de documentar absolutamente todo y Janet dice que estoy haciendo un trabajo excelente. También empecé a llevar a Emma a terapia como muchos sugirieron. Encontré una terapeuta especializada en niños que está ayudándola a procesar el divorcio. Emma está mejorando lentamente. Daniel todavía está muy callado, pero Alan ha sido increíble con él. Resulta que Alan es un gran fanático de los videojuegos y ha estado jugando con Daniel los fines de semana. Poco a poco Daniel está abriéndose más
Ahora las malas noticias. Russell ha empeorado. Después de que Janet le enviara la demanda formal por manutención infantil y pensión alimenticia, él se puso furioso. Me llamó gritando que yo era una aprovechada, que estaba tratando de arruinarlo financieramente. Le dije que echar a tus hijos de su hogar no cuenta como un favor. Russell contrató a su propio abogado y presentó una contrademanda. Está solicitando custodia compartida de los niños, no porque realmente quiera pasar tiempo con ellos, sino porque su abogado le dijo que así podría pagar menos manutención. Janet me explicó que esto es una táctica común. La primera audiencia de custodia fue hace 2 semanas y fue humillante. El abogado de Russell intentó pintarme como una madre irresponsable que había sacado a los niños de su hogar estable. Todo era mentira tras mentira. Janet contraatacó fuerte. Presentó toda mi documentación mostrando que Russell fue quien nos echó, que había estado teniendo una aventura durante años. También presentó las notas de la terapeuta de Emma describiendo cómo el comportamiento de Russell había afectado emocionalmente a los niños. El juez ordenó una evaluación de custodia completa. Janet dice que esto es bueno para nosotros. Tuve mi primer encuentro cara a cara con Sharon desde aquel día. Russell tuvo que llevar a los niños a un chequeo médico porque yo tenía que trabajar. Cuando llegué a recogerlos, Sharon estaba ahí, esperó en el auto mientras Russell traía a los niños, pero la vi, estaba mirándome con una expresión que solo puedo describir como satisfacción. Emma me preguntó en el camino a casa quién era la mujer en el auto de papá. Tuve que explicarle que papá tenía una nueva amiga especial. Emma me preguntó si Sharon era la razón por la que nos fuimos de la casa, si papá la amaba más que a nosotros. Fue devastador responder esas preguntas. Financieramente, las cosas siguen siendo muy ajustadas. El juez ordenó una manutención temporal, pero es mucho menos de lo que Janet había pedido. Russell está pagándola, pero siempre tarde, siempre con alguna excusa. Sé que lo hace a propósito. He estado aplicando a trabajos de tiempo completo, pero es difícil encontrar algo que pague lo suficiente para cubrir guardería para Sophie. Alan ha sido un regalo del cielo. No solo nos está dando un lugar donde vivir, sino que ha estado ayudando con los niños. Los recoge de la escuela cuando yo tengo que trabajar tarde. Cuando le agradezco, solo dice que eso es lo que hacen los amigos. Una cosa que no esperaba era cómo esta situación afectaría mi salud mental. He estado teniendo ataques de pánico en medio de la noche. Me despierto con el corazón acelerado y la mente llena de preocupaciones. He empezado a ver a una terapeuta también. Mi terapeuta me ha estado ayudando a procesar no solo el divorcio sino años de una relación que ahora me doy cuenta no era tan buena como pensaba. Estoy empezando a ver patrones de comportamiento en Russell que existían mucho antes de Sharon. La forma en que siempre tenía que tener la última palabra, cómo manejaba todas las finanzas y me hacía sentir que no entendía lo suficiente sobre dinero. Ahora veo que todo eso era control. Actualización 2. Han pasado 3 meses desde mi última actualización y siento que he vivido toda una vida en ese tiempo. Primero las buenas noticias. El evaluador de custodia vino a visitarnos hace aproximadamente un mes. Yo estaba aterrorizada de que viera el garaje y pensara que no era un ambiente adecuado para los niños, pero Alan y yo habíamos trabajado duro para hacer el espacio lo más acogedor posible. Cuando el evaluador llegó pasó casi 3 horas con nosotros. Habló con cada niño individualmente. Emma le contó sobre su terapia. Daniel incluso se abrió un poco. Lo más impresionante fue que Alan estaba ahí ese día y el evaluador también habló con él. Luego el evaluador fue a visitar a Russell y las cosas no salieron como él esperaba. Resulta que Sharon estaba ahí cuando el evaluador llegó y aunque Russell le había dicho que se fuera, ella insistió en quedarse. El evaluador no estuvo impresionado con la actitud de Sharon. Ella intentó explicar cómo podía ser una figura materna adicional, pero el evaluador le preguntó cuántas veces había pasado tiempo con los niños y Sharon admitió que nunca los había conocido formalmente. El evaluador también entrevistó a Emma y Daniel en la casa de Russell. Emma le dijo que la casa se sentía diferente, que ya no se sentía como su hogar. Daniel fue aún más directo, le dijo que no quería estar ahí, que no le gustaba Sharon. El informe del evaluador llegó hace 2 semanas y fue mejor de lo que me atrevía a esperar. Recomendó que yo tuviera la custodia física primaria de los niños con Russell teniendo visitas supervisadas inicialmente. El informe mencionaba específicamente que echar a los niños de su hogar para acomodar a una pareja nueva mostraba un juicio extremadamente pobre. Russell se puso furioso cuando recibió el informe. Me llamó gritando que yo había manipulado al evaluador. Janet me advirtió que Russell probablemente apelaría, pero que era poco probable que un juez lo anulara. Aquí es donde las cosas se pusieron realmente interesantes. Aproximadamente una semana después recibí un mensaje de Sharon. Decía que necesitábamos hablar mujer a mujer, que había cosas sobre Russell que yo debería saber. Mi primer instinto fue ignorarla, pero algo me hizo responder. Nos encontramos en un café público. Cuando Sharon llegó se veía diferente, se veía cansada, estresada. Me dijo que había cometido un error terrible, que Russell no era el hombre que ella pensaba que era, que estaba empezando a entender por qué nuestro matrimonio había fallado. Sharon me explicó que Russell le había dicho que nuestro matrimonio había estado muerto durante años. Ahora que vivían juntos estaba viendo un lado completamente diferente de él. Él era controlador con el dinero, criticaba constantemente su apariencia, se ponía de mal humor cuando las cosas no se hacían exactamente como él quería. Le pregunté por qué me estaba contando esto. Sharon se echó a llorar y admitió que estaba atrapada. Había renunciado a su apartamento para mudarse con Russell. Había alienado a sus propias amistades. No voy a mentir, parte de mí sintió satisfacción viendo a Sharon darse cuenta de lo que había hecho, pero otra parte sintió lástima.
Sharon se fue del café, pero 2 días después recibí un correo electrónico de ella, adjuntaba capturas de pantalla de conversaciones entre ella y Russell, conversaciones donde él hablaba terriblemente de mí, donde planeaba cómo reducir la manutención infantil, donde admitía que había solicitado custodia compartida solo para pagar menos. También había mensajes donde Russell hablaba mal de los niños, decía que Emma era demasiado dramática, que Daniel era débil, que Sophie era un accidente que nunca había querido. Leer esos mensajes fue devastador, pero también me dio exactamente lo que necesitaba para el caso legal. Janet usó esta nueva evidencia para solicitar una audiencia de emergencia. El juez estuvo de acuerdo y ordenó que cualquier visita fuera supervisada por un profesional hasta nuevo aviso. Russell obviamente supo que Sharon me había enviado esos mensajes. Hubo una pelea terrible entre ellos. Sharon me llamó llorando días después diciendo que Russell la había echado de la casa, le había dicho que empacara sus cosas y se fuera, que ella había traicionado su confianza. La ironía no se me escapó. Russell había hecho exactamente lo mismo que me hizo a mí. Actualización 3. Han pasado 6 meses desde mi publicación original y finalmente tengo noticias que me hacen sentir que todo está mejorando. La audiencia final de divorcio fue hace 3 semanas y fue mejor de lo que esperaba. El juez revisó toda la evidencia incluyendo los mensajes que Sharon me había enviado, también leyó el informe del evaluador de custodia y los reportes de la terapeuta de Emma. Cuando el juez comenzó a hablar pude ver que Russell se ponía cada vez más tenso. El juez le otorgó la custodia física completa a mí con Russell teniendo visitas supervisadas cada 2 fines de semana. Pero lo mejor fue la manutención infantil. El juez ordenó una cantidad significativamente mayor de lo que Russell había estado pagando. También ordenó que Russell pagara pensión alimenticia por 3 años para darme tiempo de completar mi educación y conseguir un trabajo mejor. Cuando Russell escuchó las cantidades su cara se puso roja, intentó argumentar que no podía pagar tanto, que lo dejaría en la ruina. El juez simplemente le recordó que había elegido echar a su familia de su hogar para acomodar a su amante, que las consecuencias de esas acciones incluían responsabilidad financiera. El juez también ordenó que Russell pagara todos los atrasos de manutención que había estado evitando, más intereses. Estamos hablando de miles de dólares que tendría que pagar en los próximos meses. Russell intentó apelar la decisión, pero su propio abogado le aconsejó que no lo hiciera. Le dijo que con toda la evidencia en mi contra era más probable que empeorara su situación que la mejorara. Finalmente Russell tuvo que aceptar que había perdido, que sus intentos de manipular el sistema legal habían fallado completamente. En cuanto a Sharon, resulta que después de que Russell la echara ella no tenía dónde ir, había quemado puentes con sus amistades cuando se mudó con Russell, su familia vivía en otro estado y no querían ayudarla después de lo que había hecho. Terminó teniendo que mudarse con una compañera de cuarto que apenas conocía. Lo último que supe es que estaba tratando de reconstruir su vida, pero claramente estaba luchando. No puedo decir que siento lástima por ella, ella sabía exactamente lo que estaba haciendo cuando decidió tener una aventura con un hombre casado. Russell intentó culpar a Sharon por todo, le dijo a cualquiera que quisiera escuchar que ella lo había manipulado, que había destruido su familia, pero la gente no es tonta. Todos sabían que Russell era un adulto que había tomado sus propias decisiones, que había elegido su comodidad sobre la estabilidad de sus hijos. Sus amigos comenzaron a alejarse de él, algunos me contactaron para disculparse por no haber visto cómo era realmente Russell, varios me dijeron que ahora entendían por qué había terminado el matrimonio. Con el dinero de la manutención y la pensión alimenticia finalmente pude conseguir un apartamento real para mí y los niños. No es grande, pero tiene 2 habitaciones, una cocina decente y está en un vecindario seguro con buenas escuelas. Emma y Daniel están emocionados de tener su propio cuarto otra vez. Sophie tiene su propia cama en lugar de compartir el sofá cama conmigo. La mudanza fue hace 2 semanas y ver a los niños corriendo por el nuevo apartamento, riendo y jugando me hizo llorar de alivio. Emma ha mejorado tremendamente con la terapia, sus calificaciones han subido, ha hecho nuevas amigas en la escuela cerca de nuestro nuevo apartamento. Me dijo el otro día que se siente más feliz ahora que cuando vivíamos con su papá, que aunque extraña cómo eran las cosas antes entiende que no podíamos seguir en esa situación. Daniel también está mejor, todavía es callado, pero ahora habla más sobre sus sentimientos. Alan sigue siendo parte de nuestras vidas, nos visita regularmente y los niños lo adoran. En cuanto a las visitas supervisadas de Russell, han sido inconsistentes, ha cancelado más de la mitad de las veces, siempre con alguna excusa sobre el trabajo o compromisos que no puede cambiar. Los niños al principio estaban tristes cuando cancelaba, pero ahora casi lo esperan. Emma me dijo que es más fácil cuando papá no viene porque no tienen que fingir que todo está bien. Es triste, pero también es la realidad de cómo Russell eligió priorizar todo excepto a sus hijos. Russell ahora está viviendo solo en esa casa grande, la casa que tanto peleó por mantener, pero está vacía, no tiene familia ahí. Sharon se fue, sus amigos lo evitan. Escuché que está teniendo problemas financieros porque entre la hipoteca de la casa, la manutención infantil, la pensión alimenticia y todos los atrasos está luchando por llegar a fin de mes. Tuvo que vender su auto y conseguir uno más barato, tuvo que cancelar su membresía del gimnasio y otros gastos que consideraba esenciales. Básicamente está viviendo la vida financieramente ajustada que él nos forzó a vivir.
He empezado a tomar clases en línea para terminar mi educación, quiero conseguir un trabajo mejor para poder dar a mis hijos la vida que merecen. Alan me ha estado ayudando con el cuidado de los niños cuando tengo clases por las noches. Es increíble tener ese apoyo, por primera vez en meses me siento optimista sobre el futuro, siento que finalmente estamos saliendo del túnel oscuro en el que Russell nos metió, los niños están sanando, yo estoy sanando, estamos construyendo una nueva vida. Actualización 4. Ha pasado un año completo desde que Russell nos echó de la casa y siento que he vivido varias vidas en ese tiempo. Quiero dar una actualización final porque muchas personas me han seguido preguntando cómo van las cosas. La respuesta corta es que las cosas están bien, mejor que bien en realidad. Estamos prosperando de maneras que nunca imaginé posibles cuando estábamos viviendo en ese garaje hace un año. Terminé mis clases en línea y conseguí un trabajo de tiempo completo en una empresa que ofrece horarios flexibles para padres. El salario es significativamente mejor que mi trabajo anterior y finalmente me siento financieramente estable. Los niños están increíbles. Emma acaba de empezar la secundaria y está en el cuadro de honor, tiene un grupo sólido de amigas y está en el club de teatro de la escuela. Me dijo hace poco que quiere ser psicóloga cuando sea mayor porque la terapia la ayudó tanto que quiere ayudar a otros niños que están pasando por situaciones difíciles. Daniel se unió al equipo de fútbol de la escuela y ha salido de su caparazón, tiene nuevos amigos y finalmente está sonriendo otra vez. Sophie empezó el preescolar y le encanta, no tiene ningún recuerdo de cómo eran las cosas antes, así que para ella esta es solo su vida normal. En cuanto a Russell, las cosas no salieron bien para él, tuvo que vender la casa finalmente porque no podía mantener los pagos con todas sus obligaciones financieras, terminó mudándose a un apartamento pequeño al otro lado de la ciudad. Las visitas supervisadas con los niños se volvieron tan inconsistentes que el supervisor eventualmente recomendó al tribunal que se suspendieran a menos que Russell demostrara un compromiso real. Han pasado 4 meses desde la última vez que vio a los niños. Emma y Daniel ya no preguntan por él, han aceptado que su papá simplemente no es alguien en quien pueden confiar. Escuché por conocidos mutuos que Russell está tratando de reconstruir su vida, pero está luchando, perdió su trabajo hace unos meses, aparentemente su desempeño había disminuido significativamente después del divorcio y la empresa decidió dejarlo ir, está trabajando en algo de menor nivel ahora ganando mucho menos de lo que solía ganar, lo cual ha hecho que solicite una reducción en la manutención infantil. Janet presentó todos los registros mostrando cómo Russell voluntariamente había renunciado a su relación con sus hijos, como había cancelado visitas constantemente, el juez negó su solicitud y le recordó que las necesidades de los niños no cambian solo porque él tomó malas decisiones profesionales. Sharon intentó contactarme hace unos meses, me envió un correo largo disculpándose por todo, diciendo que había estado en terapia trabajando en entender por qué había tomado las decisiones que tomó. No respondí, no le debo nada, ni siquiera mi perdón. Lo que hizo fue imperdonable y aunque entiendo que probablemente está luchando con las consecuencias de sus acciones, no es mi responsabilidad hacerla sentir mejor al respecto. Bloqueé su correo y seguí adelante con mi vida. Una cosa inesperada que pasó es que empecé a salir con alguien, conocí a un hombre llamado Howard en una reunión de padres de la escuela, es padre soltero también, tiene 2 hijos de edades similares a Emma y Daniel, nos hicimos amigos primero y eventualmente se convirtió en algo más, los niños se llevan bien con él y con sus hijos, no estoy apurada por nada serio, pero es agradable tener compañía de adultos, alguien que entiende los desafíos de ser padre soltero. Howard ha sido paciente y respetuoso con los límites que he establecido. Alan sigue siendo parte importante de nuestras vidas, los niños lo consideran familia, organizamos cenas regulares donde todos nos juntamos. Alan me dijo hace poco que está orgulloso de cómo manejé toda la situación, que vio cómo pasé de estar destrozada y desesperada a ser una madre fuerte que reconstruyó su vida desde cero. Esas palabras significaron más para mí de lo que él probablemente sabe, porque hubo muchos días en los que pensé que no lo lograría, que el peso de todo era demasiado. Mirando hacia atrás en todo lo que pasó, me doy cuenta de que aunque fue la experiencia más dolorosa de mi vida también me enseñó mucho, me enseñó que soy más fuerte de lo que pensaba, que puedo sobrevivir cosas que pensé que me destruirían, me enseñó quiénes son realmente mis amigos, personas como Alan que aparecieron cuando más los necesitaba, me enseñó que el amor propio es más importante que mantener un matrimonio que ya está roto, me enseñó que mis hijos son increíblemente resilientes y que con el apoyo correcto pueden superar casi cualquier cosa. No voy a mentir y decir que estoy agradecida por lo que Russell hizo, no lo estoy, lo que nos hizo fue cruel e innecesario, nos causó dolor que tomará años sanar completamente, pero estoy agradecida por la vida que tenemos ahora, estoy agradecida de que mis hijos estén creciendo en un ambiente donde son la prioridad, donde no tienen que caminar sobre cáscaras de huevo preguntándose si papá va a estar de mal humor, estoy agradecida de haberme liberado de una relación que ahora veo claramente era tóxica mucho antes de que Sharon apareciera. Para cualquiera que esté pasando por algo similar quiero decirles que si se pone mejor, tal vez no de inmediato, tal vez no de la manera que esperaban, pero eventualmente saldrán del otro lado, documenten todo, consigan un buen abogado, vayan a terapia, acepten ayuda cuando se las ofrezcan, no intenten ser superhéroes que pueden manejar todo solos, está bien llorar, está bien tener días malos, está bien admitir que están luchando, lo que no está bien es rendirse, sus hijos necesitan que sean
fuertes incluso cuando no se sientan fuertes, necesitan ver que pueden sobrevivir la tormenta y salir del otro lado. Esta será mi última actualización, siento que he cerrado este capítulo de mi vida y estoy lista para seguir adelante completamente, gracias a todos los que me apoyaron con sus comentarios y mensajes durante este año, sus palabras me ayudaron más de lo que saben, especialmente en esos primeros días oscuros en el garaje cuando pensaba que nunca volvería a ser feliz. Si mi historia puede ayudar aunque sea a una persona que está pasando por algo similar, entonces todo el dolor de compartirlo valió la pena.